Marta, AMSAFE continúa con las medidas de fuerza ante la falta de acuerdo con el gobierno provincial. Sí, así es. El día de hoy y los 2 días que faltan, vamos a seguir con esta medida de lucha. El viernes 16 habíamos tenido una asamblea en cada una de las delegaciones. Sabíamos que la propuesta era insuficiente. También había otros puntos interesantes que tenían que ver con lo pedagógico, con las nuevas estructuras en el nivel secundario y con cuestiones que son necesarias también, aparte de lo salarial, pero en el marco de las amenazas que el gobierno planteó, muchos de los docentes se sintieron ofendidos, se sintieron una vez más maltratados, como fue en el periodo de la pandemia, donde se sostuvo la escuela como sea. Así que, bueno, ante esta situación seguimos de paro y esperando que nos convoquen a la paritaria, tal como lo planteamos en junio, antes del receso escolar. Esto ya lo habíamos nosotros proyectado, que nuestro sueldo iba a quedar por debajo del índice de la canasta familiar en junio, haciendo la proyección para septiembre. Entonces podríamos habernos sentado en esas 2 semanas donde no hay clases para los chicos, pero sí nosotros, porque es un receso escolar, habernos sentado, charlar como se debe, ir viendo los puntos necesarios desde lo salarial y lo pedagógico para poder sostener la escuela, y no hubiéramos estado en esta situación. No estamos pidiendo un porcentaje, no pedíamos solamente el adelanto de lo que se había propuesto y un pequeño aumento, tal como habíamos quedado en la paritaria de marzo, porque habíamos quedado en eso, que si el índice deflacionario aumentaba mucho más de lo que se había proyectado en marzo, teníamos que volvernos a sentar. Bueno, sucedió que fueron sucediendo una escalada de situaciones donde nos dieron muestra que no había gestos ni voluntad de un diálogo en el marco de la paritaria, y de ahí en más empezamos a plantear las medidas de lucha que conocemos. En la asamblea, en la resolución de asamblea, un porcentaje no mucho mayor rechazó. Y hay que ahora sostenerlo, porque eso el 2 de septiembre se iban a juntar con el ministro. ¿Qué pasó esa vez? Bueno, nos juntamos el 2 de septiembre, es decir, unos días después del 2 de septiembre, lo que planteó fue un 20%, es decir, un 12% de aumento. No se adelantó ninguna del porcentaje como lo pedíamos. Lo que sí, había un 7% en octubre, 7% en noviembre, un porcentaje de aumento, y un 5% en diciembre. Pero en el contexto de una amenaza donde ya los compañeros estaban viendo no solo los días de paro, sino aún más de los 11 días de paro, en forma aleatoria, azarosa, vieron ya impactado en el milegajo el descuento, inclusive los que tenían problemas de enfermedad severo, que hace un tiempo que no están trabajando, o por licencia por maternidad, también se descontó a todo el mundo en forma indiscriminada, inclusive ni siquiera los propios días de paro, sino aún más. Matías, ¿hasta cuándo dura esta medida de fuerza? Bueno, como decía Marta, esta medida de fuerza fue ratificada en la Asamblea Provincial el 16 de septiembre, con 72 horas de paro la semana pasada, martes, miércoles y jueves, y 72 horas de paro esta semana, martes, miércoles y jueves también. ¿Ya está definido si la próxima semana también va a haber medidas de fuerza? Nosotros el martes de la semana pasada hicimos una presentación al Ministerio de Trabajo, donde se pidió administrativamente y formalmente al Ministerio de Trabajo que convoca paritaria. Hubo una respuesta el viernes de la semana pasada, donde convocaba paritaria con la excepción de que se levante el paro. Y dado nuestro estatuto y demás, una vez que se vota medida de fuerza por todos los compañeros y compañeras en todas las escuelas, eso se ratifica, ¿no es cierto? Lo que no quita que nosotros, estando en medida de fuerza, poder sentarnos en paritaria. Así que nosotros cumplimos estas 72 horas de paro y el viernes o lunes habrá asamblea nuevamente, si que no hay llamado de la provincia, para resolver colectivamente como lo viene haciendo este sindicato. Bien. ¿El gobierno intenta de algún modo quebrar la unión de los docentes con esta medida? Yo no sé si este gobierno quiere quebrarlo, pero nosotros vamos a hacer todo lo posible para seguir unidos. Muchos de los compañeros que recién comienzan la trayectoria de la docencia, a lo mejor en su momento no eran capaces de entender cuando en las asambleas explicábamos todo esto, que el conflicto tiene que ser lento,
que tenemos que ir despacio con las medidas de fuerza, pero que es importante que entremos juntos y salgamos juntos del conflicto, y que la ANSAFE es una sola y debemos sostener la ANSAFE porque hace más de 90 años que está y es una responsabilidad para poder siempre garantizar las condiciones de trabajo, en este caso, de los docentes. Entonces, ante esta situación, ahora creo que también se está viendo, lo importante es que estemos juntos. Yo no sé qué querrá hacer el gobierno, pero nosotros más que nunca estamos sosteniendo la resolución de asamblea y los votos de cada uno de los docentes, porque realmente este es el único gremio, o uno de los pocos gremios, donde cada docente pone un voto y desde las asambleas, desde la reflexión, es lo que después se emana desde las mociones y después se unifica todo en una asamblea provincial. Esta es la forma que nosotros tenemos. Es democrática, es genuina y es la herramienta más fuerte y la única que tenemos los trabajadores. Desde el debate, desde el voto y desde el debate nuevamente y del voto a medida que vamos andando en los diferentes contextos o coyunturas políticas, porque esto va cambiando continuamente. Entonces, no nos va a poder fragmentar ningún gobierno mientras nosotros entendamos cuál es el camino. Y el camino es sostener la escuela pública, sostener la educación. Aunque para alguna parte de la sociedad parezca que los paros pueden arruinar esto, nosotros con esta actividad y con estas acciones colectivas, coherentes y en forma conjunta, también estamos enseñando a los chicos y a las chicas y a los jóvenes que hay que luchar, porque si no se lucha, se van perdiendo los derechos. Es así, no es de otra forma. Claro que nos encantaría estar hablando en una paritaria sobre qué escuela queremos, cuáles son los diseños curriculares, cómo debería ser edilicia la escuela para poder trabajar en forma conjunta con cada nivel, con cada grupo, con cada disciplina. Eso sería lo mejor y podríamos estar haciendo eso sin ningún problema porque estamos preparados. Pero siempre nos llevan al punto donde terminamos hablando de lo salarial, cuando nosotros con Matías decimos no vemos la hora de terminar esto para poder hacer tantas cosas que necesitamos en la escuela. Necesitamos estar con los chicos. Tienen un montón de potencial, tienen un montón de conocimientos. Ellos lo demuestran cuando hablan, lo demuestran cuando uno se les propone algo. Es el momento de empezar a trabajar en eso. Son 2 o 3 puntos. La provincia de Santa Fe tiene un superávit, lo tiene. Empecemos a sentarnos para hablar de otras cosas, que es lo urgente. Estos eran algunos puntos, 2 o 3 puntos, y no desde una amenaza. Podríamos estar en otra situación mucho mejor.